Queridos hermanos, bendiciones. Bueno, hoy celebramos en la iglesia la memoria de San León Magno, Papa. El evangelio que nos presenta la liturgia en este día es de Lucas, en el capítulo 17, y es el encuentro de Jesús con 10 leprosos. Jesús iba entrando en un pueblo pequeño, en un pueblo de Samaria. Jesús está yendo desde Galilea hacia Jerusalén, y entonces atraviesa el territorio de los samaritanos. Y cuando Jesús está entrando en ese pueblo, pues se le acercan 10 leprosos, se quedan a distancia y le dicen: Señor Jesús, ten piedad de nosotros. Bueno, ¿por qué se quedan los leprosos a distancia? Porque en la mentalidad de la época, la persona que tenía una enfermedad era como una persona que estaba maldito. Era asociada la enfermedad con con la desaprobación de Dios, digámoslo así. Si una persona gozaba de buena salud, pues era porque Dios le bendecía, y si una persona tenía una enfermedad, pues era considerado pues como una persona que no tenía el favor de Dios. Hoy no podemos hacer estas interpretaciones porque, bueno, tenemos también los avances de la ciencia, de la medicina, que nos ayudan también. Desde cuando la ciencia y la medicina también se ponen al servicio del ser humano, pues también nos ayudan a entender cosas. Y hoy podríamos decir que sería injusto pues decir que si una persona tiene una enfermedad, pues es porque Dios la maldice o porque Dios no la ama. No, no, no. Obviamente Jesús ha venido para sanar a los enfermos y nosotros nos encomendamos a Dios cuando estamos enfermos, pero no podemos interpretar que la enfermedad es porque merecemos esa enfermedad o porque Dios goza con el sufrimiento. También es cierto que hay enfermedades, por ejemplo, que nos pueden venir porque abusamos digamos, de este cuerpo que Dios nos ha regalado. Pensemos en que hay enfermedades que podríamos evitar, hay otras enfermedades que escapan a nuestra capacidad de evitarlas, tantas cosas, tantos sufrimientos, bueno. Pero nos vamos a detener entonces aquí en el Evangelio. Los leprosos en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, pues eran personas marginadas, personas que por el hecho de tener una enfermedad, pues tenían como la lepra, que era considerada contagiosa o que en la época era contagiosa, pues tenían que ser apartados de la comunidad, es decir, de la vida cotidiana, del pueblo, tenían que irse a lugares apartados. Y estos leprosos no solamente sufrían el ser marginados de la comunidad, sino también incluso de la parte religiosa, de no poder reunirse para el culto, digamos, para la celebración, en el caso concreto del pueblo judío. Entonces, pues era como precisamente hacerles sentir que Dios les rechazaba. Por eso estas personas se paran a distancia, porque saben que no se pueden acercar, y le imploran a Jesús que tenga piedad de ellos. Aquí podemos ver entonces también, en medio de ese dolor y de ese sufrimiento, que son capaces de reconocer en la persona de Jesús que Él que puede tener compasión, que los puede sanar. Llama la atención que Jesús no les sana como lo haría en otros lugares del Evangelio, que Jesús se acerca, toca a la persona, o aunque no la toque, pues dice en este momento queda sano, sino que Jesús les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. En la antigüedad, en el pueblo judío, los sacerdotes también tenían ese rol, y era decir, por ejemplo, a una persona, pues tienes esta enfermedad, y habían unas normas establecidas por el Antiguo Testamento, y por eso la persona tenía que alejarse de la comunidad. Si la persona se sanaba, que habían otras enfermedades de la piel también clasificadas dentro de todo generalización de la lepra, pero otras enfermedades menos graves, la persona podía volver al seno de la comunidad, pero para eso tenía que tener una declaración exacta digamos, una declaración del sacerdote, para que pudiera volver a insertarse pues, en el seno de la comunidad, volver a integrarse. Podemos decir positivamente que estas personas creen a Jesús, creen en la palabra de Jesús, porque de lo contrario hubieran dicho: bueno, pero ¿qué sentido tiene ir a presentarnos al sacerdote si igual vamos a llegar allá con la lepra y nos va a decir a qué han venido, ¿no? Pero ya el ponerse en camino, de alguna forma, pues es haber aceptado y acogido la palabra de Dios, el obedecer, aunque a veces nosotros no entendamos cosas, pero el obedecer.
Y cuando van de camino, pues quedan limpios de la lepra. Y aquí es donde viene como ya como el nudo o digamos el corazón del Evangelio, podemos decir, es donde ya hay una actitud diferente. Si en principio los 10 habían ido hacia los sacerdotes, pues ahora uno se da vuelta y se regresa glorificando a Dios, feliz, alabando a Dios, y llega y busca a Jesús y se postra ante él, se pone a los pies del Señor. Los otros no hicieron eso, los otros no regresaron a dar gracias al Señor. Y entonces, aquí también nos puede pasar a nosotros. El Evangelio nos dice que el que se regresó a darle gracias a Jesús era un samaritano. Los samaritanos eran personas que no pertenecían al pueblo judío, eran personas mal vistas por los judíos, eran también una forma de marginados, si lo podemos decir, de la época, como que este no pertenecía a mi grupo, este no es judío, entonces este tiene contaminada su fe, bueno, tantas cosas. Y nosotros, en cambio, sí pertenecemos al pueblo judío, era el razonamiento que hacían ellos. Entonces, los otros 9, pues la curación les pareció lo más normal, es decir, ellos se la merecían, ellos consideraban que, bueno, pues Dios lo hizo y Dios se tiene que tomar cura de nosotros, Dios nos tiene que sanar o Dios tiene que, es decir, esto que pasó debía pasar. Entonces, también nos puede pasar a nosotros en nuestra vida. No tenemos una enfermedad de lepra, pero a veces podemos en nuestra relación con Dios dar por descontado todo, pensar, bueno, pues es que Dios es Dios y Dios me cuida, yo tengo derecho a la comida. ¿Cuántas veces no damos gracias, no bendecimos los alimentos, no rezamos en acción de gracias antes de cenar, de comer, porque nos parece que todo eso ya lo merecemos? Y por eso es bueno que nosotros también seamos capaces de orar y de dar gracias al Señor. Podemos de pronto tener una relativa buena salud, estar bien. A veces cuando viene una enfermedad o algo, entonces ahí acudimos a Dios, pero cuando todo va sobre ruedas, cuando no hay problemas de salud, cuando de pronto tenemos un empleo, cuando tenemos una bella familia, como que todo va sobre ruedas, pues muchas veces pasamos el día sin dar gracias al Señor. Lastimosamente, la gente se vuelve a Dios cuando llegan esos momentos. Claro que Dios es tan bello que se deja encontrar a través de la experiencia del sufrimiento y del dolor, pero no debería de ser así, que nos tenga que llegar un revés, nos tenga que llegar un momento difícil para volver los ojos a Dios. Ojalá pudiéramos hacerlo aún estando pues bien, ¿no? Entonces se nos olvida tantas veces, ¿no? Y de pronto incluso las personas que vienen con frecuencia a la misa, la gente puede ir a misa y todos los días recibir el cuerpo del Señor, comulgar, y pensar que pues muchas veces volver al banco, al lugar donde después de que se recibe la Sagrada Comunión, y no sé, y distraerse en otra cosa, no recogerse a hacer oración, porque se acostumbró, está habituado ya a recibir la comunión, le parece lo más normal del mundo. Entonces eso también es importante que reflexionemos un poco, ¿no? Estos 9 no se regresaron a dar gracias, pertenecían al pueblo de la alianza, al pueblo elegido, al pueblo de Israel, y bueno. En cambio el otro, que era samaritano extranjero, se regresó y dando gracias al Señor. Y Jesús se lamenta. Veamos que hay una cosa, Dios, que es el Señor, Dios, Él no necesita nuestra acción de gracias. A Dios no le quita ni le pone que nosotros demos gracias, pero hay una cosa bonita, una cosa bella que nosotros podemos también aprender de este lamento de Jesús, cuando Jesús dice, bueno, ¿y dónde están los otros 9? ¿Acaso no fueron 10 los curados? ¿Y los otros 9 dónde están? Solo ha venido a dar gracias este samaritano. Entonces, la gratitud es una cosa muy importante en la vida, hermanos. A veces nosotros, no sé, cuando hacemos algo por una persona, de verdad que no tenemos que esperar que nos estén dando las gracias, pero sí queda por allá como una cosa en el corazón, como no sé, cuando nos encontramos con personas que son desagradecidas, que como que tú les haces un favor, pero la persona como que piensa que tú tenías obligación de hacerlo y no son capaces de decir gracias. Entonces, no hay nada más feo y nada más triste que ser ingrato. No seamos ingratos. Eso cuando nos pasa a nosotros, que alguien de pronto no nos dice gracias, como les digo, no debemos hacer las cosas porque nos agradezcan, porque ya estaríamos encontrando la recompensa. La debemos hacer por el Señor, e incluso cuando una persona no nos da gracias, pues en el corazón ofrecérselo al Señor. Pero humanamente duele y humanamente también como que pensamos, bueno, pero la persona ni siquiera dice gracias, ¿no? Entonces duele un poco. Pero cuando nos ponemos también del otro lado, pensemos nosotros, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido faltas de gratitud? Esto aquí también es importante. Tenemos que aprender a tener gratitud. Y yo
personalmente también tengo que aprender mucho en ese sentido, porque a veces uno se aleja de personas, porque a veces uno, no sé, de pronto no cultiva la amistad o los lazos de la familia. Yo personalmente caigo fácilmente en eso, es decir, el Evangelio, yo que soy sacerdote, no es solamente para que yo lo predique, para que yo diga, ah, bueno, los otros tienen que vivir el Evangelio, soy yo que también tengo que escuchar esa palabra de Dios en mi corazón. Entonces hoy también me pongo delante del Señor para preguntarme, bueno, ¿qué actitudes he tenido yo en mi vida que corresponden a los de los 9 desagradecidos, 9 curados que no vinieron a dar gracias al Señor? Entonces, hoy como lección, la gratitud. Es importante dar gracias. Y Jesús, ¿qué le dice a este hombre que ha venido a dar gracias? Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Qué especial, vemos aquí cómo la gratitud se convierte en fe. Cuando la gratitud hacia Dios la convertimos en oración, en oración de alabanza, en oración de acción de gracias, esa oración, esa actitud nuestra de gratitud se convierte en una actitud de fe. Qué bello esto, ¿no? La fe te ha salvado. Los otros fueron sanados físicamente, pero no fueron capaces de abrirse a la sanación interior. Se sanaron físicamente, la piel quedó sanada, pero no fueron capaces de agradecer. En cambio, esta persona, el samaritano, tuvo una gracia doble por esa capacidad de dar gracias. Fue sanado físicamente y a la vez fue sanado interiormente, porque el Señor le dio la salvación, le dijo, tu fe te ha salvado. Pidamos entonces hoy, hermanos, al Señor también la gracia de la sanación, no solamente física, sino también interior. Bendiciones, hermanos.